Cuando ya tengamos configurada la opción de los switches virtuales del Hyper-V, vamos a ver la configuración del Hyper-V como tal. Aquí en las opciones de Hyper-V tenemos dos secciones principales, una que es la configuración a nivel de servidor y otra que es la configuración a nivel de usuario o a nivel de cliente de Hyper-V. Vamos a ver primero las opciones de servidor. Esas opciones, cuando nosotros las configuramos, se realizan para cada servidor de Hyper-V. Quiere decir que si tenemos 4 o 5 servidores de Hyper-V en nuestro entorno, vamos a ir a cada uno y configuramos estos parámetros de manera individual. Lo primero que vemos acá es la configuración de dónde se van a almacenar los discos duros virtuales en este servidor de Hyper-V. Esto es cuando nosotros creamos una nueva máquina virtual, él de manera predeterminada va a guardar los discos duros en esta ubicación. Sin embargo, como vimos anteriormente, no es recomendable que guardemos los discos duros de las máquinas virtuales dentro del mismo disco duro donde está corriendo el sistema operativo, en este caso el disco duro C. Entonces vamos a darle Browse y vamos a establecer una nueva carpeta en otro volumen donde se van a guardar las máquinas virtuales, en este caso los discos duros. Vemos acá que tengo el disco duro C y tengo el otro volumen donde voy a almacenar las máquinas virtuales de Hyper-V, que en este caso es el volumen D. Si ustedes tienen un arreglo de discos, probablemente este arreglo de discos tiene mejor rendimiento, mejor capacidad de procesamiento de datos que un disco duro normal, un disco duro SATA como el que tengo yo acá. También, si tienen discos duros de estado sólido, la velocidad va a ser mucho mayor. Obviamente son un poco más costosos, pero en máquinas virtuales que son críticas es recomendable hacer la inversión y ponerlas en discos duros de estado sólido. Si tienen, por ejemplo, un servidor con 4 discos duros separados, también podrían ubicar algunas máquinas virtuales en un disco duro, otras en otro disco duro y otras en otro disco duro. Ahí el único detalle es que si se nos daña un disco duro, estamos perdiendo la información que está dentro de esa máquina virtual, entonces no tenemos tanta redundancia. Y más adelante en otro curso, cuando veamos la parte de clustering o alta disponibilidad de Hyper-V, vamos a ver cómo configurar las máquinas para que sean altamente resistentes si hay fallos de hardware, porque van a poder ser migradas a otro servidor. En este caso vamos a decirle que guarde las máquinas en el volumen D. Vamos a hacer una nueva carpeta y vamos a ponerle Hyper-V. Vamos a darle doble clic y vamos a seleccionar esta carpeta. Ya el servidor de Hyper-V de manera predeterminada va a guardar los discos duros de las máquinas virtuales en esta carpeta. Vamos a copiarlo y esta es la misma ruta que vamos a poner acá, que es donde se van a guardar los archivos de configuración de las máquinas virtuales. Yo prefiero tener en una misma carpeta los discos duros y los archivos de configuración de las máquinas virtuales. Y cada máquina virtual es una sola carpeta donde están toda la información de esa máquina virtual, y así es mucho más fácil de gestionar las máquinas virtuales. Vamos a darle a aplicar. Perfecto, ya aplicó los cambios. La otra opción que nos está mostrando en este momento es Physical GPUs. Esto es cuando tenemos en el servidor tarjetas de aceleración gráfica para cosas como el Remote FX, que es donde podemos a través de un cliente de Remote Desktop correr aplicaciones 3D, correr video, cosas de aceleración para la parte de video, pero requerimos tener en el servidor un hardware especializado y es la parte de GPU. Luego tenemos otra opción que se llama NUMA Spanning. NUMA es de Non-Uniform Memory Access y esto es una tecnología que viene propiamente en el hardware de la máquina, donde los procesadores, si tenemos varios procesadores, ellos tienen ciertos bancos o ciertas partes de la memoria RAM que accesa cada uno de los procesadores de una manera más eficiente y permite que el servidor de Hyper-V pueda analizar la topología física que tiene nuestro servidor a nivel de NUMA y mapear las máquinas virtuales para que corran en una topología igual y tengan un acceso mucho más rápido a la memoria RAM de cada procesador. Básicamente, si nosotros en un servidor de Hyper-V tenemos una topología de NUMA X y hacemos una migración o un live migration a otro servidor que tiene una topología diferente,
es recomendable que vamos a la otra máquina virtual cuando se migró y le demos clic en una opción que está dentro de las opciones de la máquina virtual para que actualice la topología de NUMA. Al realizar esta configuración estamos disminuyendo la latencia del acceso a la memoria a través de las máquinas virtuales. Normalmente esto no es algo que uno esté tocando o configurando porque el servidor de Hyper-V lo hace todo, y la idea es simplemente tener este check prendido para permitir que las máquinas virtuales se puedan ubicar a una topología igual a la topología de NUMA del servidor. Luego tenemos la opción de Live Migration. Todavía en este curso no vamos a ver Live Migration, ya esto lo vamos a ver cuando tengamos la parte de alta disponibilidad en Hyper-V. Están las opciones avanzadas que también las vamos a ver más adelante. Storage Migration. Nosotros, a pesar de que no tenemos Live Migration, podemos mover el almacenamiento de una máquina virtual, que de hecho eso lo vamos a ver más adelante. Y si nosotros, por ejemplo, creamos una máquina virtual en el disco duro C y queremos moverla al disco duro D o al disco duro E, podemos hacerlo mediante el Storage Migration. Acá estamos viendo cuántas migraciones simultáneas vamos a realizar. Por defecto, él deja hacer 2 migraciones simultáneas. Si seleccionamos, por ejemplo, 4 máquinas y las vamos a mover, ellas se van a poner en cola y va a migrar simplemente de a 2 al mismo tiempo. Esto es para evitar impactar el rendimiento del servidor si estamos haciendo demasiadas migraciones de almacenamiento simultáneas. Luego tenemos la opción de Enhanced Session Policy Mode. Esto básicamente es una mezcla que hicieron los desarrolladores de Microsoft, donde combinaron las características del Remote Desktop Services dentro del VM Connect, o el cliente que nosotros usamos para conectarnos a las máquinas virtuales. El cliente de VM Connect funciona básicamente como un switch de KVM, donde simplemente tenemos teclado, mouse y video, pero podemos ver la máquina booteando, podemos instalar el sistema operativo, entonces funciona como si fuera un switch de KVM. Sin embargo, hay muchas características que nosotros, cuando estamos conectándonos por medio de Remote Desktop a un servidor, podemos hacer copy-paste de texto enriquecido, podemos hacer copy-paste de archivos, podemos hacer redirección de USB, redirección de impresoras. Sin embargo, con el cliente estándar que trae Hyper-V no se puede realizar. Ahora, con esta opción de Enhanced Session Mode, podemos tener las características del cliente de Remote Desktop Services dentro del cliente de VM Connect y tener una sesión enriquecida. Esto, sin embargo, tiene requerimientos tanto a nivel del cliente como a nivel del servidor. A nivel del servidor tiene que ser un servidor que esté corriendo Hyper-V con Windows Server 2012 R2, y a nivel del cliente debe ser un cliente con igual Windows Server 2012 R2 o Windows 8.1. La replicación, aquí esto tampoco lo vamos a ver, es donde podemos configurar el servidor para que replique máquinas virtuales con otros servidores de Hyper-V. Tenemos las opciones de usuario. Esto es básicamente la configuración del VM Connect o el cliente que usamos para conectarnos a las máquinas virtuales. Vemos que el teclado nos dice si cuando digitemos teclas especiales que son de Windows las queremos ejecutar en el servidor físico local o en la máquina virtual. En este caso está configurado que se ejecuten dentro de la máquina virtual. Si yo hago un Alt Tab, se va a enviar a la máquina virtual y no se va a ejecutar localmente. También vemos cuál es la combinación de teclas con la cual liberamos el cursor del mouse cuando estamos instalando alguna aplicación que todavía no tiene los controladores del mouse y damos clic dentro de la pantalla. Este queda como capturado dentro de la máquina virtual. Para liberarlo, presionamos esta combinación de teclas. Y aquí vemos la configuración o el modo Enhanced para a nivel del cliente. Aquí vamos a activarlo y en el servidor también vamos a activarlo. Vemos que lo tenemos que instalar tanto en el servidor de Hyper-V como en la configuración del cliente que va a estar conectándose a las máquinas virtuales. Y esta opción Reset Checkboxes es si nosotros algunas casillas que nos aparecen tienen un check que dice que no muestre esta advertencia en el futuro. Si quisiéramos volver a verlas, podemos darle aquí Reset y nos van a volver a aparecer.
Aquí simplemente damos OK, se aplican los cambios y básicamente estas son las configuraciones iniciales que vamos a hacer dentro de el servidor de Hyper-V.